Vamos a conversar hoy con Mariano Winograd. Mariano es un multifacético, es un pensador del sector agropecuario y agroindustrial, dedicado mucho a los cultivos intensivos, a las hortalizas, frutas, pero sobre todo al pensamiento profundo, ¿no? Y estamos en un momento ideal para detenernos un poquito a pensar, más allá de la vorágine de lo que ocurre todos los días. ¿Cómo la ves? Estuve en General Alvear, este año estuve recorriendo varias regiones, sí, todas en crisis. General Alvear, San Pedro, Concordia. General Alvear en Mendoza. En General Alvear prácticamente desaparecieron 20.000 hectáreas de producciones intensivas. Es cierto que hay un desarrollo de ganadería en riego, pero es muy incipiente, sí, para nada. Yo pensé que me iba a encontrar con alfalfares y novillos gordos y tambos, y todavía es un proyecto un poco a futuro. Y me encontré con una socióloga, antropóloga, una chica joven que trabaja en el municipio, lamento en este instante no recordar su nombre, dice: en el siglo XX en la Argentina hubo solamente 2 décadas en donde realmente hubo políticas para las economías regionales. Una fue la del 30, que quedó para la historia como infame, pero tal vez no fue tan infame, porque en definitiva fue la década keynesiana, en donde Pinedo, Prebisch y Justo hacían las mismas políticas que Delano Roosevelt. Y la otra fue la de los 60, en fin, los grandes desarrollos de los valles, del riego, de Hidronor, de agua y energía, claro, etcétera. Sí, del Chocón y todo. Exacto, y todavía un poco los últimos estertores de la colonización. Entonces, en fin, nosotros participamos de la apertura del mercado central en el 84, sí, convencidos realmente de que una inversión de 600 millones de dólares, que había sido llevada a cabo por una dictadura, porque en definitiva Alfonsín lo recibió construido, era un impulso del Estado a la producción, al consumo, a la modernización, a la logística. No ha sido así. Reviso mi renuncia, o sea, el mercado lo abrimos con Alfonsín el 15 de octubre del año 84 y mi renuncia fue el 15 de noviembre del 84, un pendejo, tenía 26 años. En fin, y 30 y tantos años después leer qué decía un imberbe de 26 años a los políticos que dirigían esto, que no estaban haciendo política. En estos días, entre las PASO y la elección, Fernández acaba de decir que la inflación hay bastante tiempo para resolverla, sí, y que la culpa de lo que nos pasa lo tiene el Fondo Monetario Internacional. Primero, la inflación. Si hay algo que perjudica a los frutihorticultores es la inflación. Porque venden a un plazo determinado. No, porque la frutihorticultura se ajusta a la oferta y la demanda. Ajá. Es el producto más ajustado. Entonces, si la gente esta semana tiene que pagar algo más el combustible, la carne, el pan, o el cablevisión, o lo que fuere. Come un tomate menos. Come un tomate menos o gasta un poco menos en tomate, en fin, sustituye uno por otra. Y el otro tema, en fin, si no hay financiamiento, porque ya hoy, así hablemos de horticultura, estamos hablando de actividades que requieren un desarrollo a mediano y largo plazo, vamos a hablar de hidroponía, en fin, son inversiones mucho más altas. Entonces, durante la democracia es cierto que los cereales crecieron de 30 a 150 millones de toneladas, pero la fruta y horticultura está estancada. Sí. Chile exporta 1.700 millones de dólares en cerezas, sí, de Curicó, que hasta hace apenas 15 años era una zona manzanera, o sea, se arrancó la manzana y se puso cereza. Eso quiere decir que hay proyecto, que hay financiamiento. En fin, entonces decir que la inflación... Macri se equivocó grandemente cuando dijo que la inflación la resolvía en un santiamén, sí, sí, pero la idea de que la inflación no es el problema es una idea muy equivocada. En fin, la inflación beneficia a alguien y perjudica a alguien. Sí, si el gobierno no la va a atacar, quiere decir que hay alguien que se está beneficiando. Sí, o que se va a tomar 10 años para llegar a nosotros y la inflación en Argentina tiene, en fin, 30, 40, 50 años. O sea que es un problema gravísimo, sí, y debería ser planteado en su medida. Y decir que la culpa la tiene el Fondo Monetario es sugerir que el equilibrio fiscal no es una virtud, sino que es un problema. Claro. Hace tiempo atrás nosotros tenemos un grupo de reflexión frutihortícola que se llama Barracuda. ¿Alguna vez, sí, viniste? Alguna vez estuve en Barracuda. Se llama así porque nos reunimos en barracas. En una oportunidad invitamos a Ramal, el ideólogo del Partido Obrero, ahora está un poquito peleado con... Y Ramal nos dijo, el desequilibrio fiscal no es una política de izquierda, es una política de derecha, porque perjudica a los más débiles, no tiene nada de izquierda el desequilibrio fiscal y la inflación, y la falta de proyectos y la falta de perspectivas.
Así que, en fin, estamos en un momento muy interesante. Sí. El Concordia, bueno, la devaluación a los concordienses que exportan arándano en esta semana los benefició, Sí. es cierto. Sí, porque sí. usan mucha mano de obra y todavía por los próximos 60 días de cosecha es probable que la mano de obra no se dispare. Claro. Pero, en fin, fuera de eso, me preguntaba el diputado Fabio Ketlas, ¿el Valle se va a beneficiar con esta devaluación? No está tan claro. Ajá. No está tan claro porque, en fin, los combustibles van a estar congelados 90 días. Porque pero la cosecha arranca en enero. la cosecha arranca enero y febrero. Y los sindicatos que son tan aguerridos se van a quedar quietos con el mismo salario del año pasado. Eso es impensable. Claro. Fíjense que ya en Chubut los sindicatos de los maestros están cortando la ruta y están impidiendo llegar a los pozos petroleros. Claro. Entonces, en fin, esta situación de turbulencia, nos fuimos a dormir el viernes con el dólar ¿a cuánto era? ¿47? 45, 46. 47, algo así. Sí. Amanecimos a 58, Fernández dijo que a 60 está bien. Sí. En fin, estamos en turbulencia una vez más. Y para la fruta y horticultura la turbulencia no es lo ideal. Ahora bien, ¿qué hacemos en el mundo? En definitiva... Porque además las plantas tienen la costumbre de seguir creciendo y los frutos maduran y demás, entonces, ¿qué hacemos? Y hay que curar... Y si agregamos el problema del Amazonas, en fin, entonces, en fin, y si agregamos esta niña sueca de las trencitas que se embarcó en un barco que está viajando ahora de Dinamarca no sabemos si va a desembarcar en Groenlandia, si Donald Trump la compra o no antes, pero esta niña plantea que hay que revisar la alimentación. Sí, bueno, eso viene muy fuerte y a vos te Vos sabés agarra... que nosotros no somos veganos porque, en fin, estamos en contra de los nihilismos. Ahora, que hay que incrementar el consumo de frutas y hortalizas es algo que se sabe, se plantea en todos lados. Sí. Y el año pasado vos me decías que el mundo post-carne, es decir, hay todo un debate acerca de si va a haber síntesis proteica para hacer la carne, la hamburguesa, pero las legumbres son un desafío muy importante. Estuve en el Congreso Brasileño de Horticultura en Goiânia, porque la verdad que se hablaba de las zonas productivas de Goiânia, se habla de Amazonas, pero la zona productiva es el Cerrado. Por supuesto. Que es el Mato Grosso, es el Chaco, no es la Amazonas. No, la Amazonas no sirve para producir, en todo exactamente. caso, entre comillas. Entonces ayer lo veía Nelson Castro en la televisión, decía el fuego en el Amazonas y estaba transmitiendo desde Cuiabá. Claro. Y estaba mostrando que se estaba quemando un Guayacán, no tiene nada que ver con el Amazonas eso. Eso es el gran Chaco americano, que los paraguayos o los brasileños llamaban Mato Grosso, o el Cerrado, en fin. Bueno, en el Congreso de Horticultura de Goiânia, uno de los temas era garbanzo. Ajá. Y entonces es un cultivo de zonas templado-frías. Que es un cultivo invernal, que como se decía puede servir como cobertura porque libera el lote antes que el trigo, que los cereales, deja poco rastrojo, en fin, simplifica, si bien no aporta a la materia orgánica. Y entonces eran cosas divertidísimas porque está Barley, que es un señor que es del Embrapa y se fue a recorrer el mundo a buscar garbanzos, se trajo a los sirios antes de que la guerra sepulte a la estación experimental que tenían los sirios en garbanzo, se los trajo. Y las anécdotas eran las siguientes. Un productor de garbanzo le dice, ¿cuánto lleva garbanzo por hectárea de semilla? 100 kilos. Mándeme un camión, un equipo. Pero un camión son 300 hectáreas. Y si ese es el ensayo que voy a hacer, 300 hectáreas. ¿Qué menos? Si es Brasil. En un grupo de 20 productores, dice, hicieron una jornada garbancera y dice, bueno, fue un fracaso la reunión porque había apenas 20 productores. Sí, pero estos 20 productores producen 50.000 hectáreas de agricultura cada uno. Entre todos son 1 millón. Si deciden hacer el 5% de garbanzo, ya son 50.000 hectáreas de garbanzo. En fin, hay una movida de garbanzo impresionante en Brasil. Y acá recuerdan que hasta Grobo el año pasado decía hay que dejar la soja de garbanzo. Ya no se está hablando más de garbanzo, ¿verdad? ¿Por qué? Y no se está hablando más porque en medio de las turbulencias de Argentina, si no se sabe si se va a fertilizar el maíz, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a estar preocupado en este instante por el garbanzo? Largaste entre todas tus inquietudes, que coordinás mucha gente y la gente te pide cosas y te rodean, la idea de hacer algo masivo con hidroponía. Y yo lo que veo en los grupos de WhatsApp y demás, que hay una expansión fenomenal, o por lo menos una inquietud muy, muy fuerte. Bien, la hidroponía es muy interesante porque permite la incorporación de nuevos actores a la agricultura, que son jóvenes, que son emprendedores, que vienen de la ingeniería, que vienen del ITBA, que vienen son banqueros, que vienen del manejo de la luz.
Hay un problema, los 2 o 3 proyectos de hidroponía grandes que se hicieron en los últimos años invirtieron con $1 a 10 o a 15 o a 20 y ahora están cosechando la lechuga con $1 a 60. Claro. Y resulta que la lechuga vale los mismos 20 pesos. Entonces era $1 y ahora son 30 centavos. Entonces son proyectos que requieren de un financiamiento, de una amortización. Sí. Y en un país a los bandazos, sí, en fin, esto es un poco incompatible. O sea, es muy interesante porque nos aporta nuevos actores, pero en fin, tendremos que... Bueno, Galperín ya se reunió con Fernández porque el señor Galperín en este chiste se debe haber perdido una fortuna. Y, sí, y sin embargo el señor está planteando algunos temas que son hacia adelante, más allá de la mezquindad, sí, que es el tema de las relaciones laborales. Claro. Entonces el proyecto hidropónico de Montevideo que vos visitaste, Verde Agua, sí, sí, tiene todas las condiciones favorables que no tienen los nuestros. Un acuerdo con el Estado para tener un régimen laboral propio, sí, tiene financiamiento, tiene un respeto por parte de los supermercados y tiene estabilidad, como tiene todo en el Uruguay, la lechería, la forestación, sí, la agricultura. Seguiremos, Mariano, tenemos muchísimos temas. Esto recién comienza. Esto recién comienza. Harari dice que vamos a vivir 120 años. Sí, como yo tengo apenas 63, me queda un montón todavía. Tendemos a la inmortalidad. Los viejos judíos en los cumpleaños decían unter uns 20. Ojalá viva 120 años, que es la edad que tuvo Moisés, ajá, cuando llegó a tierra prometida y no pudo entrar. Ajá. Así que imagínate las batallas que nos faltan, un montón. Muchísimas gracias. Tenemos 60 años de batallas para adelante. Ay, Mariano, para rato. Gracias por estar acá. Continuamos.